Israel y Hamás, Ucrania y Rusia, lo que está sucediendo en Yemen, la frontera de España con Marruecos, Burkina Faso. Si uno analiza el panorama actual, las noticias, todo lo que estamos contando desde los medios de comunicación, tiene la sensación de que estamos en un momento bastante deprimente. Digo en cuanto a guerras y conflictos entre diferentes países, además de lo que tenemos en casa, que no es poco, pero eso es interno, es cosa nuestra. La realidad es que el panorama es deprimente porque desde principios de los 2000, las guerras y los conflictos armados han aumentado. Fijaos esta cifra que da un instituto sueco bastante prestigioso que se dedica precisamente a analizar todo esto. En los últimos 23 años, el aumento de muertes en guerra se ha multiplicado un 400%, que es una barbaridad. Fonseca, youtuber especializado en política, creador de un canal recientemente, lleva solo un mes, que se llama Solo Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, muy buenas, bien hallado, encantado de estar aquí en la COPE, que es la casa donde empecé a hacer periodismo, allá por el año 2008. Sí, señor. Es un lujo tenerte aquí con nosotros. Si te parece, vamos a proponerle al oyente, a los oyentes de Lo que viene, un viaje por diferentes puntos del mapa mundi, ¿no? Para analizar qué está sucediendo ahí. Y si te parece, está aquí también Jacobo Pérez. Jacobo. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Encantado. Vamos a detenernos en Yemen. ¿Qué está pasando en Yemen? Y vamos a analizar también qué papel está jugando nuestro país de alguna manera. Pero antes que nada, seguramente la gente habrá leído, habrá visto, en las últimas semanas se han producido algunos ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí, Fonseca, en este país? Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta porque Yemen es algo así como la guerra olvidada. Es una guerra que no ha empezado ahora. Lleva desde el año... Hablo de memoria, tendría que mirar los datos, pero creo que empezó en el año 2017-2016 y es una guerra en un país, Yemen, para que lo entendáis, es un país que está en el Golfo Pérsico, vamos, en la península arábiga, y de todos los países de la península arábiga es el único que no se ha beneficiado por el boom del petróleo. O sea, es el país, de hecho, más pobre de toda la península y además... un país, o sea, que realmente es un país pobre, ¿vale? O sea, es un país tercermundista. Sí. Entonces, en el año 2017 estalló una guerra civil entre el gobierno oficial y una serie de facciones, principalmente una de ellas, los rebeldes hutíes, que estaban apoyados por Irán. Entonces, se convirtió en algo así como el Vietnam de Arabia Saudita e Irán. Sabéis que Arabia Saudita e Irán son dos países musulmanes, pero que están en una perpetua guerra fría, se odian entre ellos y entonces se enfrentan en pequeños conflictos proxy. Yemen es el más importante de todos ellos. Entonces aquí los iraníes apoyaron a los rebeldes hutíes y los saudíes apoyaron al gobierno oficial con un montonazo de armas, con una presencia militar saudí muy importante y claro... Pensad que Arabia Saudita, cuando pensamos en Arabia Saudita pensamos en petróleo, pues eso, petróleo básicamente. Pero Arabia Saudita también es muy importante desde el punto de vista militar. Tienen el tercer ejército mejor pagado del mundo. O sea, son el tercer país que más dinero gasta en defensa junto con China y Estados Unidos. Claro, pensad que tienen muchísimo dinero, no saben qué hacer con él, pues bueno, pues se dedican a comprar el mejor equipamiento militar. Y además, como tienen buenas relaciones con Estados Unidos, pues prácticamente todo el material que compran viene de Estados Unidos. Entonces, tienen un arsenal que es alucinante. Los mejores tanques, los mejores cazas de combate, todo lo mejor. Entonces, claro, cuando Arabia Saudita entró en la guerra de Yemen, entró con todo ello. Y entonces Irán empezó a entrenar a estos rebeldes hutíes. Y claro, Irán es un país... Irán, en cierto modo, desde el punto de vista militar, es lo contrario a Arabia Saudita. No tienen dinero, las armas que tienen son obsoletas, de hecho todavía utilizan armamento pues incluso de los años 70, años 80, tienen algo de armamento de Estados Unidos de la época del Shah, pero es eso, es armamento obsoleto, creo que todavía tienen F-15s y bueno, pues aviones pues de la época de antaño maricastaño, pero... Lo que no tienen en armamento y en dinero lo compensan con un montón de ingenio. Y eso hay que reconocerlo. Irán es verdad que es un antagonista de Occidente, pero es un país que sabe entrenar muy bien en lo que es la guerra híbrida, la insurgencia. Entonces, claro, cuando los iraníes entrenaron a los rebeldes hutíes, no les dieron armamento de primera generación, pero sí les dieron un montón de conocimiento de cómo poder librar guerra de guerrillas mejor que nadie. Entonces, claro, los rebeldes hutíes les ponían a los saudíes contra las cuerdas. ¿Qué hacían los saudíes? Mandar más aviones, más tanques, más bombas. Entonces,
Yemen ha sido un auténtico baño de sangre. O sea, apenas lo hemos cubierto en los medios occidentales, pero bueno, ahí la gente cae como moscas, violaciones de derechos humanos, niños muertos. O sea, si tú ves imágenes de Yemen, se te revuelve el estómago. Entonces, y de hecho es un tema que apenas hemos tocado ni en medios de comunicación ni en YouTube, porque claro, como a la gente no le importa, porque es Yemen, es un país que ni siquiera sabes dónde está en el mapa, no tenemos una afinidad con ellos, pues, y además, pues ¿por qué no decirlo? Es que estamos o sea, como Occidente apoyamos a Arabia Saudita, que no es precisamente el bando bueno, no es como Ucrania, donde está claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Aquí es mucho más, hay mucho más matiz. Entonces, pues no se ha cubierto, pero ha sido un auténtico baño de sangre. Entonces, ¿qué pasó? Sí, perdona. No, tú hablabas de que aquello ha sido un baño de sangre. 300.000 personas, se calcula que han perdido la vida desde que empezó este conflicto, en el que desde luego no hay un atisbo, ¿no?, de que esto va a terminar a corto plazo. Sí que quería preguntarte, Fonseca, y si te parece ahora iremos con el segundo punto del mapa que lo introducirá Jacobo. Espérate, que es que ahora vamos a lo de por qué pasa lo del Mar Rojo. Que esto es importante. Sí. Es que creo que, creo que es importante matizarlo. Sí, si quieres lo explicas ahora, pero de todas formas también es verdad que los rebeldes hutíes, estas últimas semanas, esos ataques a barcos comerciales del Mar Rojo, que me imagino que vas a ir por ahí, ¿no? Ellos decían que era para demostrar de alguna manera su apoyo a Palestina. Eso es lo que he leído que han hecho algunos portavoces, aunque luego habrá más razones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, si quieres, explícanos esto. Y segundo, explícanos el papel de España en este conflicto, porque hay una paradoja. En este caso, apoya al gobierno, ¿no? Apoya esa coalición en la que está Estados Unidos, está Arabia Saudí, y por el otro lado está Irán, están los hutíes, que están mostrando su apoyo a Palestina, ¿no? O sea, aquí España tiene como una bicefalia. En este conflicto está con Yemen, con el gobierno, ¿no? Y sin embargo, en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo allí, la visión es totalmente distinta. Ahora hablaremos de ese conflicto también. Claro, a ver, de entrada los rebeldes hutíes, lo que te digo, esto ha sido un conflicto olvidado. Entonces, ha llegado un momento donde cuando... A ver cómo te lo digo. Estaban en una situación donde Arabia Saudita no les podía atacar, porque Arabia Saudita tiene muy buenas armas, pero no las sabe manejar, y su ejército es el ejército de Pancho Villa, por hablar así claro y pronto. Pero por otro lado, claro, tenían una potencia de fuego imbatible. Y por otro lado, los rebeldes hutíes estaban repeliendo los ataques saudíes, pero no podían ganarles, con lo cual estaban en una situación, pues eso, de guerra de desgaste, con muchos muertos y tal. ¿Qué pueden hacer los hutíes? Intentar hacer presión a Occidente para que deje de apoyar a Arabia Saudita. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizando las cartas que tienen. Yemen está por la zona del Mar Rojo, que es por donde pasa una porción importantísima del mercado internacional y casi todo el zumo de dinosaurio que sale de las petromonarquías. Pasa por el Mar Rojo. Por el Mar Rojo o... Bien, entonces... Claro, ellos pueden hacer presión ahí atacando los barcos petroleros. No es la primera vez que ocurre esto, de hecho ya ocurrió en 2019. Ya hubo ataques a barcos petroleros, si mal no recuerdo creo que eran japoneses, y ahora vuelve a ocurrir. Claro, el tema de Palestina pues les da además una coartada ideológica para hacerlo. O sea, ya no solamente lo pueden vender como una forma de dar presión a Occidente, sino que además es una forma también de solidarizarse con los hermanos palestinos, que claro, en un país como Yemen, tan oprimido por los saudíes, es fácil que se sientan de algún modo... O sea, la narrativa se escribe sola. Arabia Saudita cada vez es más aliada de Israel y ellos se sienten unas víctimas igual de víctimas que como se sienten los palestinos. Entonces... ahí es donde está la parte ideológica. Pero yo no creo que sea únicamente... O sea, digamos que esto ha sido el pretexto, digamos la chispa que les ha lanzado los hutíes a volver a atacar, y probablemente apoyados por Irán y por Rusia, porque a todo el mundo les interesa que haya problemas. Pero esto también entra de lleno en lo que es la estrategia de los rebeldes hutíes de intentar dar presión a Occidente para que deje de apoyar a Arabia Saudita. De hecho, ya te digo que no es la primera vez que pasa, ocurrió en 2019. Y ahora, la posición de España. La posición de España, claro, vamos a ver, España
No es que España esté apoyando a los palestinos. Tampoco nos vengamos aquí arriba. O sea, el gobierno, sobre todo con los socios más de izquierdas, pues tiene que hacer un poco el papel de que apoya a Palestina. Pero tampoco han hecho absolutamente nada, más allá de la retórica y de mensajes muy domésticos y muy pensados para lo que es los españoles. Más allá de eso y alguna votación en el Parlamento Europeo, no han hecho ninguna acción para apoyar realmente a los palestinos. Y España al final no deja de ser un país que está en la OTAN, está en la Unión Europea y defiende los intereses de Occidente de la Unión Europea y de la OTAN. Claro, ahora mismo a la OTAN, bueno, y en general a todos los países occidentales, no podemos permitir que ocurra lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, porque por ahí viene el petróleo con el que llenamos el tanque de gasolina de nuestro coche. Entonces esto no es una cuestión ya simplemente de valores morales, etcétera, es supervivencia económica. No podemos permitir que haya ataques en el Mar Negro, en el Mar Rojo. Y Fonseca, hablabas un poco ya, si quieres podemos ir cruzando este mapa que ha empezado a plantear José Ángel, y podemos ir a hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Israel y demás, que es el conflicto mediático que está teniendo ahora la atención un poco de todo el mundo. Sobre esto, como se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, tú también has analizado el tema en tu propio canal y demás, creo que estaría bien responder algunas preguntas como muy breves y de forma muy concisa. Por ejemplo, uno de los temas más polémicos es la acusación de genocidio que se vierte sobre Israel. Se está acusando a Netanyahu, su gobierno y al ejército israelí de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Tú crees que realmente ese tipo de acusaciones tiene algún tipo de sustento? No, o sea, vamos a ver. No. No, rotundamente no. De entrada, un genocidio es... A ver, es que el problema es que aquí se mete mucho propaganda. Evidentemente, hay propaganda pro-israelí. Y, ojo, los israelíes no son ningunos benditos. De hecho, tengo un par de vídeos donde explico todo el conflicto, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, y cuento la parte donde creo que Israel tiene razón, pero luego también hay partes donde Israel ha hecho cosas malas. Ahora bien, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es una matanza masiva y sistemática de personas en base a su raza, credo, religión. En base a su etnicidad o su religión o... Sí, básicamente en base a su etnia. Vamos a decir etnia, incluyendo, pues eso, aspectos culturales, raciales, religiosos, etc. Israel no ha hecho eso. O sea, Israel lo único que está haciendo es defenderse de un ataque de los palestinos, pero hay palestinos viviendo en Israel con todos los derechos, y de hecho hay políticos palestinos en el Parlamento israelí, y hay partidos políticos palestinos perfectamente legales y que pueden presentarse a las elecciones y decir lo que quieran. Si hubiera un genocidio, Israel estaría matando a esas personas. No lo está haciendo. Lo que está haciendo es defenderse de una forma muy asertiva, y aquí es donde ya sí que podemos entrar en los matices. Lo primero, sí que es verdad que Israel tiene una serie de grupos de extrema derecha, o si me lo permitís así, de extrema derecha, o si me lo permitís, no vamos a ponerles una ideología, directamente tarados, que son principalmente los colonos, que están en los asentamientos, en muchos casos ilegales, incluso ilegales para la propia ley israelí, que hay en Cisjordania, etcétera, y que estos sí que... Hay incluso grupos terroristas, pero grupos terroristas perseguidos por el propio Israel. Ahora bien, eso no es un genocidio, eso es terrorismo, que es distinto. Y luego sí que podemos discutir si nos parece bien o nos parece mal que Israel sea tan asertivo en su defensa de su país. Y dices, vale, es verdad que en la Franja de Gaza están haciendo auténticas barbaridades, pero claro, la duda también es, ¿había otra forma de defenderlo? Es que estamos hablando de una guerra. Entonces, pero vamos, en cualquier caso, creo que la acusación de genocidio me parece que es totalmente infundada. O sea, es no saber lo que es un genocidio, lo siento mucho. Tercer punto, si quieres, del mapa mundi, esa guerra entre Ucrania y Rusia que, Fonseca, yo tengo la sensación, trabajando en un medio de comunicación, que de alguna manera nos hemos olvidado, porque, como decía Jacobo, el foco ahora mismo está en otro conflicto, que es el de la Franja de Gaza, ¿no? En febrero de 2024, recuerdo que se cumplen 2 años desde que empezó todo esto, ¿no? La pregunta, Fonseca, estamos en lo que viene, va a ser muy concreta. ¿Cómo va a terminar este conflicto? ¿Tú tienes alguna previsión? ¿Te lo has planteado o no? Sí, yo me lo he planteado muchas veces. De hecho, he estado en Ucrania para ver de primera mano qué es lo que está pasando. Estuve este verano. No llegué a ir a la zona de conflicto, pero sí que estuve en Lviv, en Kiev, en Bucha. Vi todos los tanques destrozados en las afueras de Bucha y, bueno, pues los edificios calcinados, una auténtica barbaridad. Lo veo cada vez... Vamos a ver.
No sé en qué va a terminar. Está claro que Rusia se ha debilitado un montón, pero eso no significa que vayan a perder la guerra o que la vayan a perder a corto plazo. Fíjate, yo creo que el año que viene en Ucrania ya se van a tener que empezar a plantear, esta guerra va a durar para rato, es muy probable que dure para rato, entonces ya no podemos plantear un escenario de vamos a intentar ganar la guerra cuanto antes y reconstruir el país, sino que a lo mejor se van a tener que empezar a replantear, a plantear hasta qué punto podemos hacer pues lo que han hecho en Israel, en Corea del Sur, en Taiwán incluso, decir, vamos a ver, esta guerra es probable que se quede en tablas durante muchos años, con lo cual vamos a intentar asegurar lo que tenemos, las fronteras que tenemos, y poder reconstruir el país dentro, o sea, lo que tenemos ahora mismo, poderlo reconstruir y poder desarrollar una economía competitiva. Poder reabrir el aeropuerto de Kiev, por ejemplo, que pueda empezar otra vez a haber viajes dentro de lo que es Ucrania. Ahora mismo, si quieres ir a Ucrania, o sea, tú piensas una cosa. En este momento, si tú quieres ir a Ucrania, solamente tienes dos vías, o coche o tren. Ir en coche a Ucrania, y te digo porque yo lo he hecho, ir en coche a Ucrania implica a lo mejor 3, 4, 5 horas de cola. Y eso en verano más o menos es una buena época. Si quieres ir ahora mismo a Ucrania, en Navidad, te puedes tirar tranquilamente un día entero en el coche esperando en la frontera. Claro, imagínate lo que esto supone para negocios, camiones que quieren llevar cosas para Ucrania, etcétera. O sea, es impensable que un país pueda comerciar con el mundo con este tipo de restricciones, porque claro, es que no pueden construir nuevas carreteras, el aeropuerto no funciona, con lo cual se mezclan camioneros con gente que va a ver a su familia en Navidad, etcétera, ¿sabes? Entonces tienen que conseguir poder reabrir el aeropuerto. Para eso necesitas asegurar tu espacio aéreo. Tienen que sacar adelante una economía, que puedan surgir empresas, etcétera. Entonces, creo que poco a poco van a tener que empezar a plantearse que sí, estamos en guerra, sí, tenemos que seguir gastando en ejército, pero ahora viene la siguiente parte que es, vale, en el caso de que no ganemos esta guerra en el futuro más próximo, ¿cómo podemos, con lo que tenemos, tirar para adelante? Y creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos años, o en los próximos meses. Creo que este año va a ser el año donde Ucrania va a tener que decir, bueno, pues venga, vamos con lo que tenemos, con estas alforjas tenemos que caminar, a ver qué se puede hacer. Y ojo, no me parece que tengan un escenario tan imposible. Hace 60 años es el mismo escenario que se encontró Corea del Sur. Vale, mira, no vamos a ganar la guerra a los comunistas del norte. Pues ya está, pues mira, pues con Corea del Sur vamos a ver qué podemos hacer y oye, no les ha ido nada mal. Lo mismo en Israel. Israel lleva 70 años en guerra y oye, pues mira, al final han sido capaces de desarrollar una economía que no está nada mal y un sector industrial bastante potente, encabezado por el sector armamentístico, pero con muchas más cosas. Pues yo creo que Ucrania tiene bastantes posibilidades en ese sentido. Bueno, Fonseca, y ahí queda ese pronóstico que nos haces para el 2024 con Ucrania, que tendrá que tomar una decisión, ¿no? Al menos según un poco tu punto de vista. Pero queríamos desplazarnos de hecho, un poco... en parte ya la está tomando, ¿eh? O sea... De hecho, tengo un vídeo en Solo Fonseca donde hablo precisamente del complejo militar industrial de Ucrania, de las armas made in Ukraine. Ahí no solamente estoy hablando de las armas, estoy hablando de cómo las armas pueden ser un pretexto para desarrollar sectores económicos en Ucrania que le permitan ser una economía vibrante y que tenga cosas que exportar al extranjero. O sea que... No, y al final será paradójico que la guerra haya servido como para desarrollar el país económicamente. Pero, no sería el primer país al que le pasa, ¿eh? Está claro. Pero bueno, queríamos movernos un poquito más en este mapa y traer un poquito todo más cerca. No se trata de un conflicto abierto, desde luego no es un conflicto armado, pero sí que hay muchísima tensión, ¿no?, en la frontera sur que hay entre España y Marruecos, hasta el punto de que anécdotas como el Mundial que estamos organizando de fútbol para 2030, con Portugal, con Marruecos y España también, por supuesto, Marruecos siempre está parece como boicoteando un poco la candidatura, ¿no?, de alguna forma. Como el otro día filtró a los medios de comunicación marroquíes el logo del Mundial antes de que lo hiciese el resto de federaciones. Bueno, digamos que esto, que es una anécdota, en el fondo es un poco pues el síntoma de algo pues que vimos en la bahía de Ceuta, que hemos visto en la playa del Tarajal, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿qué piensas que puede pasar de cara a este próximo año con nuestro país vecino? Hombre, el próximo año concretamente no sé qué puede pasar, o sea...
No, en el próximo año, en los próximos años, a ver, las relaciones que tenemos con Marruecos pues es complicado siempre. O sea, es nuestro vecino, que es un poquito incómodo. Tiene una ventaja, y que hay que reconocerlo siempre. Marruecos es un firme aliado y uno de los mayores aliados que tiene Estados Unidos, lo cual para nosotros es un problema, porque el hecho de que uno de tus principales antagonistas sea aliado de Estados Unidos significa que tampoco puedes meterte demasiado con él, pero también es una ventaja, y es que Estados Unidos les controla, con lo cual, hombre, a mí imaginarme una invasión, por ejemplo, de Marruecos, me cuesta imaginármelo. Igual las circunstancias cambian en los próximos años, pero por el momento me cuesta imaginarlo. El mayor problema que podemos tener ahora mismo es pues este tipo de cosas, que envían un montón de migrantes a la frontera y nos pasan la patata caliente a nosotros. Ese tipo de cosas sí. Entonces, episodios de esos, pues yo creo que sí, esporádicamente vamos a seguir viendo en los próximos años, pero muy probablemente cuanto peor vayan las cosas en el Sahel, más inmigrantes van a enviar a la frontera, pero por el momento no tengo ninguna razón para pensar que la situación vaya a cambiar y vaya a adquirir una nueva dimensión. Me puedo equivocar, o sea, aquí no pongo... No pongas mis palabras escritas en piedra, pero... Bueno, pues recogemos también, ¿no?, esto que has comentado, Fonseca. Vamos a terminar esta sección súper interesante charlando contigo aquí en Lo que viene, preguntándote por algo que se está cociendo, ¿no?, en tu canal, en Solo Fonseca, y que se va a publicar en las próximas horas. Claro, ahora mismo, si hablamos de algún país del que se está hablando bastante por un nuevo modelo que se ha puesto encima de la mesa, ese es Argentina, ¿no? Con ese modelo o ese fenómeno Milei, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú relacionado con todo esto? ¿Qué nos vas a presentar en Solo Fonseca? Pues mira, de Argentina ahora mismo es muy difícil decir nada que no se haya dicho ya. Y además tampoco se pueden hacer muchos pronósticos, porque a fin de cuentas habrá que darle unos años a Milei para ver cuáles son las consecuencias reales de las políticas que está haciendo. Ahora bien, creo que es muy importante ver de dónde viene Milei y cuál ha sido su principal modelo de inspiración. Y es que el principal modelo en el que se ha inspirado Javier Milei le conozco muy bien porque es el país donde llevo 10 años viviendo, República Checa. Aunque pueda sonar curioso, Milei no ha inventado nada. Lo que está haciendo es aplicar muchas de las recetas que se aplicaron en los países excomunistas para hacer la transición al capitalismo. ¿Cómo privatizaron los países? Por ejemplo, la idea de dividir las empresas en bonos que se vendan a los ciudadanos argentinos para que puedan tener una parte, lo puedan cambiar por acciones de una empresa, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Eso está calcado de la política que se aplicó en muchos países está mal decirlo así, pero de Europa del Este. Digo, está mal decirlo porque si tú le dices a un checo que esto es Europa del Este, te escupe en la cara. Pero ese tipo de políticas en algunos países no funcionaron del todo bien, en República Checa sí. Entonces vamos a explicar cómo se hicieron ese tipo de políticas, qué consejos pueden tomar de esto los políticos que ahora mismo están en el entorno de Milei. O sea, ojo, este vídeo va a tener, porque incluye una entrevista a uno de los ministros que hizo todas esas reformas y todas esas privatizaciones, con lo cual hay un montón de mensajes que probablemente a muchos argentinos les interese ver y muchas llamadas de atención de, ojo, esto te puede pasar a ti también, intenta solucionarlo. Y luego respondemos una pregunta que nadie se ha hecho nunca, pero que cuando te la haga no vas a poder dormir sin ver el vídeo antes. ¿Por qué República Checa, con estas políticas tan ultra turboneoliberales, se ha convertido no en el país más rico de la Unión Europea, no en el país más próspero de la Unión Europea, pero sí, atento, en el país más igualitario del mundo? Porque esto es algo que muy poquita gente sabe, pero República Checa junto con Eslovenia son los dos países con menos diferencias entre ricos y pobres. Es decir, que si en principio es el sueño de cualquier político de izquierdas. Han conseguido el sueño de cualquier político de izquierdas aplicando unas políticas que en cualquier otro lugar se tildarían de ultraturboneoliberales. Entonces es muy interesante y es un vídeo que llevaba años queriendo hacer. O sea, te lo digo en serio, era de estas ideas que las das rumiando en la cabeza, rumiando, hasta que al final me he puesto este año para sacarlo. Y es un vídeo que de verdad
a mucha gente os va a estallar la cabeza, porque va a desafiar todas las concepciones ideológicas que tenéis, tanto si sois de derechas como si sois de izquierdas, democristianos, liberales, socialdemócratas. Es una de esas historias que cambia vuestros planteamientos sobre política. A mí me la cambió, y de hecho es una de las razones por las cuales yo vivo en República Checa durante 10 años. Entonces ya te digo, es una de estas cosas que no es la típica historia que al liberal le hace sentir muy bien, pero al socialdemócrata le hace sentirse mal. No, es una historia que desafía convicciones. Así que espero que... Pues el cebo lo has lanzado ahí, lo tenemos aquí encima de la mesa. Ese vídeo se va a publicar en las próximas horas. Hoy es 31 de diciembre, así que, en fin, tenemos muchas ganas de verlo. Fonseca, con ese canal, Solo Fonseca, que lleva, un mes ahí en YouTube disponible y que lo está petando, estás triunfando y seguro que va a ir para arriba. Ha sido un lujo tenerte en lo que viene. Gracias por tu sabiduría y por todo el contexto que nos has dado para analizar estos diferentes conflictos, a ver cómo evolucionan en 2024. Cuídate mucho, amigo. Venga, fenomenal. Un abrazo a todos. Hasta luego y feliz año.